Sara Martínez caminaba rápidamente por el suelo de mármol del Grand View Country Club. Sus zapatos negros hacían un suave ruido sobre la brillante superficie. Llevaba una pesada bandeja con vasos vacíos en las manos. La bandeja se volvía más pesada con cada paso, pero Sara había aprendido a mantener el equilibrio en los últimos 3 años. El comedor era enorme. Lámparas de cristal colgaban del techo alto como estrellas congeladas. Cada lámpara costaba más dinero del que Sara había ganado en 6 meses. Lo sabía porque había oído a la señora Wellington contárselo a su amiga la semana pasada. La señora Wellington era una de las socias más ricas del club. Nunca miraba a Sara cuando pedía su comida. Esta noche era diferente a las demás. El club celebraba su evento más importante del año. La gala benéfica anual reunía a las personas más ricas de la ciudad. Los hombres vestían trajes caros que costaban miles de dólares. Las mujeres lucían vestidos de diseñador que brillaban bajo las brillantes luces. Sus joyas reflejaban la luz y proyectaban pequeños arcoíris en las paredes. Sara había asistido a muchos eventos elegantes durante su estancia en el club. Pero esta era especial. El club llevaba meses preparándose para esta noche. Flores extra llenaban cada rincón. La mejor porcelana salió del almacén. Incluso el personal habitual tuvo que vestirse mejor de lo habitual. El uniforme de Sara estaba planchado y limpio, pero aún parecía soso junto a toda la ropa elegante que la rodeaba. Dejó la bandeja en la gasolinera y miró a su alrededor. Unas 200 personas llenaban el espacio. Estaban en pequeños grupos hablando y riendo. Sus voces se mezclaban como música. Pero Sara no formaba parte de su mundo. Solo estaba allí para servirles la comida y limpiar sus desastres. En el centro de la sala se alzaba un hermoso piano negro. Era un piano de cola, de esos que tocaban los músicos famosos en las salas de conciertos. La madera era tan brillante que Sara podía verse reflejada en ella al pasar. El piano había estado allí desde que el club abrió hace 50 años. Valía más dinero del que la mayoría de la gente había ganado en toda su vida. Sara siempre había amado ese piano. A veces, cuando el comedor estaba vacío, se acercaba y tocaba las teclas muy suavemente. Pero nunca lo tocaba. Eso seguro la haría despedir. El piano era solo para invitados especiales y músicos contratados. Una camarera como ella no tenía por qué tocar un instrumento tan caro. Pero Sara sabía de música. La conocía mejor que la mayoría de las personas en esa sala. Había estudiado piano durante 15 años antes de que su vida cambiara por completo. Su dedo aún recordaba cómo hacer que las teclas del piano emitieran hermosos sonidos. Su mente aún guardaba cientos de canciones que había aprendido hacía mucho tiempo. El recuerdo de su antigua vida ahora parecía un sueño. De joven, Sara tenía grandes planes. Quería ser concertista de piano. Tenía talento para ello. Su profesora decía que era una de las mejores alumnas que habían visto. Podía tocar piezas que hacían llorar a la gente adulta. Su música podía hacer que una sala llena de gente dejara de hablar y simplemente escuchara. Pero los sueños cuestan dinero y la familia de Sara no tenía dinero. Cuando Sara tenía 20 años, todo cambió. Su padre enfermó y ya no pudo trabajar. Su madre intentó cuidarlo, pero no tenía fuerzas para trabajar a tiempo completo. Sara tenía 2 hermanos menores que necesitaban comida y ropa para la escuela. La familia necesitaba dinero urgente. Sara tuvo que tomar una decisión. Podía seguir estudiando música y esperar una beca, o conseguir un trabajo para ayudar a su familia. La decisión no era realmente una decisión. Su familia la necesitaba, así que Sara dejó la escuela de música. Aceptó el primer trabajo que encontró. Ese trabajo fue en el Grand View Country Club. Se dijo a sí misma que solo serían unos meses. Solo hasta que su padre mejorara. Solo hasta que sus hermanos fueran mayores. Solo hasta que las cosas mejoraran. Eso fue hace 3 años. Su padre nunca mejoró. Sus hermanos seguían en la escuela. Las cosas nunca mejoraron. Y Sara seguía llevando bandejas y limpiando mesas en el club de campo.
La gente del club desconocía su pasado. La veían como una trabajadora más, alguien que les traía la comida y les quitaba los platos sucios. Nunca le preguntaban por su vida ni sus sueños. Para ellos, era invisible. Sara había aprendido a ser invisible. Se movía en silencio por la sala. Solo hablaba cuando le hablaban. Sonreía cuando los clientes eran groseros con ella. Decía sí, señor, y sí, señora. Incluso cuando la gente la trataba mal, era más fácil así. Pero a veces, al pasar junto al piano, Sara sentía un dolor en el pecho. Era el dolor de extrañar algo que amaba. El dolor de los sueños que debían esperar. El dolor de la música que vivía en su interior pero que no tenía a dónde ir. Esa noche, un músico profesional tocaría el piano. El club había contratado a alguien especial para la gala. El músico debía poner música de fondo durante la cena. Luego, durante la subasta benéfica, tocaría peticiones especiales de personas que donaban dinero a buenas causas. Sara había oído al gerente del club hablar del pianista. Era caro, pero valía la pena. Había tocado para estrellas de cine y políticos. Era el tipo de músico con el que Sara alguna vez soñó ser. Tomó otra bandeja y regresó al comedor. Los invitados comenzaban a sentarse a cenar. Sara se movía entre las mesas, llenando vasos de agua y trayendo pan. Escuchaba sus conversaciones sin querer. Hablaban de sus casas de vacaciones y sus coches nuevos. Hablaban de las costosas escuelas de sus hijos y de sus planes para el verano. Algunos donaron más dinero a la caridad en una noche de lo que Sara había ganado en todo un año, pero hablaban de ello como si no fuera nada especial. Sara intentaba no amargarse. Estas personas también trabajaban duro para ganarse la vida. Tenían sus propios problemas y preocupaciones, y sus donaciones de esa noche ayudarían a mucha gente que lo necesitaba. La organización benéfica apoyaba programas de música en escuelas pobres. Los niños que no podían pagar clases de música tendrían la oportunidad de aprender. Ese pensamiento la tranquilizó. Tal vez sus propios sueños tuvieran que esperar, pero otros niños tendrían las oportunidades que ella no pudo aprovechar. La música seguiría viva y creciendo, aunque no pudiera formar parte de ella ahora mismo. La noche transcurrió como todos los demás eventos en los que Sara había trabajado. Sirvió la comida y recogió los platos. Sirvió vino y trajo café. Los invitados rieron, hablaron y disfrutaron. Y Sara permaneció invisible, moviéndose por su mundo sin formar parte de él. Pero esta noche sería diferente a todas las demás. Esta noche sucedería algo que lo cambiaría todo. Sara aún no lo sabía, pero su vida invisible estaba a punto de hacerse muy visible. El teléfono de la cocina sonó exactamente a las 7:30. Sara llevaba una bandeja con platos de postre cuando lo oyó. El sonido era agudo y urgente, atravesando el ruido de la cocina. Pudo ver al gerente del club, el señor Thompson, contestar con una gran sonrisa. La sonrisa desapareció rápidamente. Sara vio cómo el rostro del señor Thompson cambiaba de feliz a preocupado y luego a asustado. Empezó a hablar más rápido y alto. Otros miembros del personal de la cocina dejaron de hacer lo que estaban haciendo para escuchar. Algo andaba mal. ¿Qué quiere decir con enfermo?, preguntó el señor Thompson al teléfono. Su voz se estaba volviendo más aguda esta noche. Pero este es nuestro evento más importante del año. Sara dejó la bandeja y se acercó. Solo podía oír una parte de la conversación, pero fue suficiente para entender lo que estaba pasando. El pianista no venía. El famoso y caro músico que el club había contratado estaba enfermo y no podía actuar. No, no, no. El señor Thompson dijo, no lo entiende. Tenemos 200 invitados. Gente importante. Les prometimos entretenimiento. La subasta empieza en 1 hora y necesitamos música. La persona al otro lado del teléfono dijo algo que molestó aún más al señor Thompson. Empezó a caminar de un lado a otro en la pequeña oficina de la cocina. Su cara se estaba poniendo roja. No me importa lo enfermo que esté,
dijo el señor Thompson. ¿No puede tocar algunas canciones? Le daremos dinero extra. Hubo una pausa. ¿Cómo que está en el hospital? Sara sintió lástima por el señor Thompson, pero también por el músico enfermo. Estar en el hospital era serio. La música era importante, pero la salud lo era aún más. La llamada terminó mal. El señor Thompson colgó el teléfono de golpe y se quedó mirándolo como si lo hubiera traicionado. Luego empezó a hacer más llamadas. Muchas. Hola, soy James Thompson del Grand View Country Club, le dijo a la primera persona. Necesito un pianista para esta noche ahora mismo. Es una emergencia. Pausa. ¿Cómo que tienes trabajo? ¿No entiendes que este es el Grand View Country Club? Sara volvió al trabajo, pero siguió escuchando. El señor Thompson llamó a todos los músicos que se le ocurrieron. Pianistas, bandas, incluso a un guitarrista que dijo que podía intentar tocar el piano. Pero era viernes por la noche. Todos los buenos músicos ya estaban trabajando en otros eventos. El personal de cocina empezó a susurrar entre ellos. Esto era malo. Muy malo. La subasta benéfica era la parte más importante de la noche. A la gente rica le gusta presumir donando dinero cuando todos los ven. Pero necesitaban música para que se sintiera especial. Sin música, la subasta sería aburrida. Las subastas aburridas generaban menos dinero para la caridad. Quizás podríamos poner música por los altavoces, sugirió María, una de las otras camareras. Música grabada. El señor Thompson parecía como si María hubiera sugerido que sirvieran hamburguesas de comida rápida. Este es el Grand View Country Club, no un baile de instituto. Esta gente espera música en vivo. Esperan clase. Sara lo entendió. Los invitados habían pagado mucho dinero para estar allí esta noche. Esperaban que todo fuera perfecto. Una canción grabada por los altavoces no se sentiría elegante ni especial. Haría que el club pareciera barato. El señor Thompson hizo más llamadas telefónicas. Llamó a escuelas de música con la esperanza de encontrar un estudiante que podría tocar. Llamó a otros clubes de campo preguntando si podían pedir prestado un músico. Incluso llamó a una banda de bodas y preguntó si podían enviar solo a su pianista. Nada funcionó. Todos los músicos jóvenes de la ciudad estaban ocupados, no eran lo suficientemente buenos o estaban demasiado lejos para llegar a tiempo. El tiempo se agotaba. En el comedor, los invitados terminaban de cenar. Esperaban que la subasta comenzara pronto. El señor Thompson estaba empezando a entrar en pánico. Sara nunca lo había visto tan preocupado. ¿Qué les voy a decir?, se dijo. ¿Cómo les explico que no tenemos música? El señor Harrison me quitará el trabajo por esto. El señor Harrison era el dueño del club. Era un hombre intimidante que esperaba que todo fuera perfecto todo el tiempo. Sara lo había visto despedir a gente por errores mucho menores. La cocina estaba silenciosa, salvo por el sonido de los platos que se lavaban. Todos sentían lástima por el señor Thompson. No siempre era el jefe más amable, pero trabajaba duro para que el club tuviera éxito. No era su culpa, pero de todas formas lo culparían. Sara seguía trabajando, pero su mente estaba pensando en el problema. Imaginó las caras de decepción de los invitados al enterarse de que no habría música. Pensó en todo el dinero que perdería la organización benéfica porque la subasta no sería tan emocionante. Pero sobre todo pensó en el piano, el hermoso piano negro que estaba en el comedor sin nadie que lo tocara. De alguna manera, parecía incorrecto, como tener un pájaro sin nadie que lo oyera cantar. Sara había pasado por delante de ese piano miles de veces en los últimos 3 años. Había tocado sus teclas cuando nadie la veía. Había imaginado cómo se sentiría tocarlo de verdad, crear música que llenara toda la sala. Sabía que podía tocarlo. Incluso después de 3 años alejada de la música, sus dedos aún recordaban cómo moverse. Su mente aún conservaba todas las canciones que había aprendido. Podía tocar música clásica, canciones populares, cualquier cosa que los invitados quisieran escuchar.
Pero solo era una camarera. Nadie dejaría que una camarera tocara para gente tan importante. La idea era una locura. ¿O no? Sara miró a su alrededor en la cocina. El señor Thompson seguía haciendo llamadas, pero se estaba quedando sin números para intentar. Los demás miembros del personal se preparaban para volver al trabajo. Pronto, alguien tendría que salir a avisar a los invitados que no habría música esa noche. Sara pensó en su familia. Su padre enfermo que necesitaba medicinas. Su madre que tenía 2 trabajos, pero aún luchaba por pagar las cuentas. Sus hermanos que merecen tener cosas buenas a veces. Sara necesitaba este trabajo. Si hacía algo estúpido y la despedían, su familia sufriría. Pero también pensó en todas las personas que se beneficiarían del dinero de la caridad. Niños que querían aprender música pero no podían pagar clases. Eran como Sara de joven, llenos de sueños pero sin el dinero para hacerlos realidad. Tal vez no se trataba de Sara en absoluto. Tal vez se trataba de ayudar a los demás, de asegurarse de que la subasta recaudara la mayor cantidad de dinero posible para la caridad. Sara respiró hondo. Le temblaban un poco las manos, pero tenía la mente despejada. Caminó hacia donde estaba el señor Thompson. Se preparaba para hacer otra llamada. Señor Thompson, dijo Sara en voz baja. Él la miró con ojos cansados y frustrados. Ahora no, Sara. Estoy intentando resolver una crisis. Lo sé, dijo Sara. Por eso quería hablar contigo. Creo que puedo ayudar. El señor Thompson la miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Ayuda, Sara? A menos que conozcas a un pianista que pueda estar aquí en los próximos 20 minutos, no veo cómo puedes ayudar. El corazón de Sara latía con fuerza. Una vez que dijera esas palabras, no habría vuelta atrás. Todo cambiaría. Sé tocar el piano, dijo. La cocina quedó en completo silencio. Incluso el lavavajillas dejó de funcionar para escuchar. El señor Thompson se quedó boquiabierto. ¿Sabes qué?, repitió Sara. Estudié música durante 15 años. Puedo tocar música clásica, popular, lo que necesites. Puedo hacer la música de la subasta. El señor Thompson la miró como si hablara un idioma extranjero. En su mente, Sara era solo una camarera. La idea de que pudiera ser otra cosa parecía imposible. Sara, dijo lentamente, este no es momento para bromas. No bromeo, dijo Sara. De verdad que puedo tocar. Se me da bien. Los demás miembros del personal miraban a Sara. Algunos parecían sorprendidos, otros dudosos. María negó con la cabeza como si Sara hubiera perdido la cabeza. El señor Thompson estudió el rostro de Sara. Intentaba averiguar si decía la verdad o si el estrés de la noche la había vuelto loca. Incluso si sabes tocar, dijo finalmente. Esta gente es muy importante. Esperan música de calidad profesional. Esto no es un concurso de talentos. Sara sintió un destello de dolor, pero lo reprimió. Entendió por qué dudaba de ella. En su experiencia, las camareras no tocaban el piano de concierto. Pero esta noche, todo era diferente. Esta noche, lo imposible tenía que hacerse realidad. Sara miró directamente a los ojos del señor Thompson. Nunca le había hablado así. Normalmente, solo decía sí, señor, y hacía lo que le pedía. Pero esta noche era diferente. Tenía que hacérselo entender. Fui a Juilliard, dijo Sara en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Todos en la cocina dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Juilliard era la escuela de música más famosa de Estados Unidos. Solo los mejores músicos del mundo estudiaban allí. El señor Thompson arqueó las cejas. Juilliard, la escuela de música de Nueva York. Sí, dijo Sara. Estudié piano allí durante 2 años. Tenía una beca parcial. Mi profesor dijo que tenía mucho talento. Pensaron que podría tener una carrera como concertista de piano. A María se le cayó el plato que sostenía. Se estrelló contra el suelo, pero nadie lo miró.
Todos miraban a Sara como si nunca la hubieran visto. «Fuiste a Juilliard», dijo el señor Thompson lentamente. «Y ahora trabajas aquí de camarera». No era una pregunta. Era una afirmación que demostraba lo loco que podía ser el mundo a veces. Quienes iban a Juilliard se convertían en músicos famosos. Tocaban en salas de conciertos y grababan discos. No llevaban bandejas en los clubes de campo. Sara asintió. Tuve que dejar la escuela cuando mi padre enfermó. Mi familia necesitaba dinero de inmediato. Iba a volver para terminar la carrera, pero ella dejó de hablar y miró al suelo. La vida se interpuso. La historia salió lentamente. Sara les contó sobre la enfermedad de su padre y lo cara que era su medicina. Les contó que su madre intentaba tener 2 trabajos, pero seguía sin ganar suficiente dinero. Les contó que sus hermanos necesitaban ropa y útiles escolares. Se suponía que yo era quien lo conseguía. Sara dijo que mis padres ahorraron dinero durante años para ayudarme a pagar mis clases de música. Creyeron en mí. Pero cuando todo salió mal, tuve que elegir entre mis sueños y mi familia. El señor Thompson escuchó sin decir nada. Empezaba a comprender por qué una estudiante de Juilliard podía acabar trabajando de camarera. A veces, la gente buena tenía que tomar decisiones difíciles. Eso fue hace 3 años. Sara continuó. Me decía a mí misma que era solo temporal, que algún día volvería a la música, pero cada mes mi familia necesitaba el dinero que ganaba aquí. Cada mes, volver a la escuela parecía más imposible. La cocina estaba completamente silenciosa ahora. Incluso los sonidos del comedor parecían lejanos. La historia de Sara era de esas que hacen que la gente piense en sus propias vidas y sus propias decisiones. Entonces, ¿no has tocado el piano en 3 años?, preguntó el señor Thompson. A veces practico, dijo Sara. Hay un piano viejo en el centro comunitario donde mi madre es voluntaria. Cuando está vacío, voy allí y toco solo para recordar cómo se siente. No les contó sobre las noches en que se sentó ante ese viejo piano y lloró. No les contó sobre las canciones que aún vivían en su corazón pero que no tenían a dónde ir. No les contó sobre los sueños que cada día se sentían más lejanos. Pero el señor Thompson dijo: Sara, todavía recuerdo cómo tocar. La música no te abandona solo porque dejes de interpretarla. Permanece dentro de ti, esperando. El señor Thompson pensaba mucho. Sara podía ver la duda en sus ojos, pero también podía ver algo más. Esperanza, tal vez desesperación, definitivamente. Incluso si sabes tocar, dijo, nunca has actuado para gente así. Estos invitados esperan la perfección. Están acostumbrados a escuchar a músicos profesionales que han tocado en el Carnegie Hall y el Lincoln Center. Lo sé, dijo Sara. Yo también tengo miedo. Pero también sé que sin música, la subasta fracasará. La organización benéfica perderá dinero. Los niños no tendrán los programas musicales que necesitan. Esa fue la verdad que lo cambió todo. No se trataba de los sueños de Sara ni del trabajo del señor Thompson. Se trataba de ayudar a la gente que necesitaba ayuda. El señor Thompson miró su reloj. Se suponía que la subasta comenzaría en 30 minutos. No le quedaban otras opciones. Todos los músicos de la ciudad estaban ocupados o demasiado lejos. ¿Qué tipo de música sabes tocar?, preguntó. Sara sintió una pequeña chispa de esperanza. De hecho, lo estaba considerando. Puedo tocar música clásica, dijo. Bach, Mozart, Chopin, Beethoven. También puedo tocar canciones populares en estándares de jazz. Sé leer música o puedo tocar de oído. Lo que pidan los invitados, probablemente pueda tocarlo. El señor Thompson seguía pensando. Sara podía verlo imaginar qué pasaría si decía que sí. Si Sara era realmente buena, podría salvar la noche. Si no era lo suficientemente buena, sería un desastre. Los invitados no te conocen. Dijo que verán a una camarera sentada al piano. Algunos podrían ofenderse. Sara también había pensado en esto. Sabía que a algunos invitados podría no gustarles verla tocar.
Estaban acostumbrados a pensar que era invisible. De repente, ser el centro de atención sería extraño para todos. Quizás podrías presentarme de otra manera, sugirió Sara. No tienes que decir que soy camarera. Podrías simplemente decir que soy una música que está ayudando. Sara era música, aunque no hubiera podido trabajar como tal, y realmente estaba ayudando debido a una emergencia. El señor Thompson miró alrededor de la cocina. Los demás miembros del personal esperaban a ver qué decidía. Algunos parecían emocionados. Otros, preocupados. ¿Y si te quedas paralizada?, preguntó. ¿Y si subes y no puedes tocar porque estás demasiado nerviosa? Sara también se lo había preguntado. Hacía mucho tiempo que no actuaba para otras personas. El piano del centro comunitario era una cosa. Tocar para 200 personas adineradas era completamente diferente. Puede que esté nerviosa, admitió Sara. Pero no me paralizaré. La música es como respirar para mí. Incluso cuando tengo miedo, puedo tocar. Pensó en todos los recitales que había dado de pequeña. Sí, ella también había estado nerviosa entonces. Pero una vez que sus dedos tocaban las teclas del piano, el nerviosismo siempre desaparecía. La música se apoderó de todo y todo lo demás desapareció. Al señor Thompson se le acababa el tiempo para decidir. En el comedor, los invitados probablemente se preguntaban cuándo empezaría el espectáculo. Pronto, alguien tendría que hacer un anuncio. Si te dejo hacer esto, dijo lentamente, y sale mal, probablemente ambos perderemos nuestros trabajos. Sara asintió. Entendía el riesgo, pero también entendía algo más. A veces había que correr grandes riesgos para ayudar a los demás. A veces había que ser valiente incluso con miedo. ¿Y si no hago esto?, dijo Sara, la subasta sin duda saldrá mal. Al menos así, tenemos una oportunidad. El señor Thompson la miró un largo momento. Ahora la veía de otra manera. No solo como una camarera que llevaba bandejas y limpiaba mesas, sino como una persona con talentos, sueños y una historia que importaba. ¿De verdad crees que puedes hacer esto?, preguntó. Sara pensó en su padre, que siempre le decía que usara sus dones para ayudar a los demás. Pensó en su madre, que todavía creía que Sara volvería a la música algún día. Pensó en sus hermanos, que merecen tener una hermana de la que puedan estar orgullosos. Sí, dijo. De verdad creo que puedo hacerlo. El señor Thompson respiró hondo. De acuerdo, dijo. Intentémoslo. La cocina estalló en susurros y voces emocionadas. María agarró la mano de Sara. Le tomó la mano y se la apretó. Las demás camareras la miraron con renovado respeto. Incluso los cocineros sonreían, pero Sara sintió una oleada de miedo. De repente, la idea que le había parecido tan acertada hacía unos minutos volvió a parecerle una locura. Estaba a punto de entrar en una sala llena de las personas más importantes de la ciudad y sentarse ante su caro piano. ¿Qué me pongo?, preguntó. Su uniforme de camarera definitivamente no serviría para una actuación de piano. El señor Thompson pensó un momento. La señora Henderson, de la oficina, tiene un vestido negro para emergencias. Debería quedarles bien a ti y a Sara. La miró con seriedad. No le digas a nadie que trabajas aquí hasta después de tocar. Deja que juzguen tu música antes de juzgar cualquier otra cosa. Sara asintió. Tenía sentido. Si los clientes supieran que era camarera, quizá no escucharían su música con la mente abierta. Mientras caminaba hacia la oficina para cambiarse de ropa, Sara sintió que caminaba hacia una nueva vida. En pocos minutos, cumpliría un sueño que casi había tenido. Olvidada. O fracasaría frente a todos los que importaban en su ciudad. De cualquier manera, nunca volvería a ser invisible. Sara estaba de pie frente a la puerta del comedor, con la mano temblorosa al alcanzar el picaporte. El vestido negro de la señora Henderson le quedaba perfecto, pero se sentía extraño. Durante 3 años, había usado su uniforme de camarera en ese edificio.
Ahora vestía como una invitada a punto de entrar en su mundo como una igual. A través de la pequeña ventana de la puerta, podía ver a los invitados. Estaban sentados en sus mesas hablando y riendo después de la cena. Las copas de vino reflejaban la luz de las lámparas de araña de cristal. Todo parecía normal y tranquilo. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. El señor Thompson apareció junto a ella. Se había peinado y se había alisado la corbata. Parecía nervioso pero decidido. ¿Estás lista?, preguntó en voz baja. Sara asintió, pero no estaba segura de decir la verdad. Su corazón latía tan rápido que podía oírlo en sus oídos. Tenía las manos frías y sudorosas al mismo tiempo. Había estado en un recital antes, pero nunca para gente como esta. Nunca cuando había tanto en juego. ¿Recuerdas que el señor Thompson dijo: te voy a presentar como Sara Martínez, una pianista talentosa que nos ayuda esta noche? No mencionaré que trabajas aquí. Solo concéntrate en la música. Sara respiró hondo. ¿Y si no les gusta? ¿Y si no soy lo suficientemente buena? El señor Thompson la miró con seriedad. Sara, no hay pianista en el mundo que sea lo suficientemente bueno para algunas de estas personas. Se quejan de todo. Pero la mayoría aprecia el verdadero talento cuando lo escucha. Simplemente toca con el corazón y deja que la música habla por sí sola. Era un buen consejo, pero no tranquilizó a Sara. Pensó en todos los músicos famosos que probablemente habían tocado para públicos como ese. Gente que había estudiado en las mejores escuelas y actuado en las mejores salas de conciertos. ¿Cómo podía una camarera de la cocina competir con eso? Pero entonces recordó por qué lo hacía. No se trataba de competir con nadie. Se trataba de ayudar a la organización benéfica a recaudar fondos. Se trataba de asegurar que otros niños pudieran tener la educación musical que Sara había perdido. De acuerdo, dijo. Estoy lista. El señor Thompson abrió la puerta y entraron juntos al comedor. El sonido de conversaciones y risas los rodeaba. Sara había estado en esa sala miles de veces, pero ahora se sentía completamente diferente. La luz parecía más brillante. Los rostros parecían más importantes. El piano en el centro de la sala parecía más grande e intimidante. El señor Thompson se dirigió al pequeño escenario donde estaba el micrófono. Sara lo siguió, intentando parecer segura. Aunque sentía las piernas débiles, sentía que la gente empezaba a notarlos. Las conversaciones se volvían más silenciosas. Las miradas se volvían hacia ellos. El señor Thompson golpeó el micrófono para asegurarse de que funcionara. El sonido resonó por la sala y captó la atención de todos. Las conversaciones cesaron casi por completo. Damas y caballeros, dijo el señor Thompson al micrófono. Gracias por acompañarnos en esta maravillosa velada. Antes de comenzar nuestra subasta benéfica, tengo un anuncio que hacer. Sara estaba de pie junto al piano, intentando parecer tranquila. Ahora podía ver rostros entre la multitud. La señora Wellington estaba sentada en una mesa cerca del frente, luciendo un collar de diamantes que probablemente costó más de lo que la familia de Sara ganó en 5 años. El señor Harrison, el dueño del club, estaba en otra mesa, serio como siempre. Nuestra pianista programada para esta noche se ha enfermado y no puede actuar. El señor Thompson continuó. Sin embargo, tenemos mucha suerte de tener a Sara Martínez con nosotros esta noche. Sara es una pianista muy talentosa que gentilmente aceptó componer nuestra música para la subasta. La sala estaba en completo silencio. 200 miradas la observaban. Se sentía como si estuviera bajo un foco. Aunque la iluminación no había cambiado, algunos invitados parecían curiosos, otros dudosos. Algunos parecían molestos porque su entretenimiento lo ofrecía a alguien de quien nunca habían oído hablar. Sara caminó hacia el banco del piano. Cada paso parecía eterno. Podía oír el clic de sus zapatos sobre el suelo de mármol. Podía sentir la costosa tela del vestido prestado moviéndose alrededor de sus piernas. Podía sentir el peso de todas esas miradas.
Cuando llegó al piano, se detuvo un momento. El instrumento era aún más hermoso de cerca. La madera negra brillaba tanto que podía verse reflejada en ella. Las teclas eran perfectamente blancas y negras, esperando a que alguien les diera vida. Sara pensó en todas las veces que había pasado junto a este piano cargando bandejas y limpiando mesas. Todo el tiempo había soñado con cómo se sentiría tocarlo. Ahora el sueño se hacía realidad, pero parecía más una pesadilla. Se sentó en el banco y lo ajustó a la altura adecuada. El cojín era suave y cómodo. Sus pies encontraron los pedales con facilidad. Sus manos se cernían sobre las teclas, sin llegar a tocarlas. La sala estaba tan silenciosa que Sara podía oír la respiración de la gente. Podía oír el suave tintineo de las joyas cuando alguien se movía. Podía oír el zumbido del aire acondicionado, pero sobre todo podía oír su propio corazón latiendo rápido y fuerte. Algunos invitados susurraban entre sí. Sara no podía oír lo que decían, pero podía adivinarlo. Se preguntaban quién era y si serviría. Probablemente estaban decepcionados por no tener a la famosa pianista que les habían prometido. En una mesa cerca del fondo, Sara vio a un hombre con un traje caro inclinarse hacia su esposa y decir algo que la hizo fruncir el ceño. Las mejillas de Sara se sonrojaron. Estaba bastante segura de que no decían nada bueno de ella. La señora Wellington observaba a Sara a través de sus gafas de lectura doradas. Su expresión era fría y dubitativa. Era evidente que no le tenía muy buena opinión de ese pianista desconocido que había aparecido de la nada. El señor Harrison miraba su reloj con impaciencia. Había pagado mucho dinero por un músico profesional. En cambio, le tocaba a alguien de quien nunca había oído hablar. Sara sabía que si esto salía mal, el señor Thompson perdería su trabajo. Tal vez ella también perdiera el suyo. El micrófono seguía encendido y Sara podía oír su propia respiración nerviosa resonando por la sala. Tenía que empezar a tocar pronto o el incómodo silencio se volvería insoportable. Pero, ¿qué debería tocar primero? ¿Algo clásico e impresionante? ¿Algo popular que todos reconocieran? ¿Algo seguro y fácil? ¿O algo que mostrar sus verdaderas habilidades? La mente de Sara se quedó en blanco por un momento. Todas las canciones que conocía parecieron desaparecer de su memoria. Las teclas del piano le parecían extrañas y aterradoras. Sentía las manos torpes e inseguras. Entonces recordó algo que su primera profesora de piano le había dicho hacía muchos años. Cuando estés nerviosa, la señora Chen le había dicho, no pienses en la gente que te escucha. No pienses en cometer errores. Solo piensa en la música. Deja que la música te lleve a donde quiera ir. Sara cerró los ojos un momento y respiró hondo. Pensó en por qué había empezado a tocar el piano. No era para impresionar a nadie ni para ganar dinero. Era porque la música la hacía sentir completa. Era porque, al tocar, podía expresar sentimientos indescriptibles. Abrió los ojos y miró las teclas. Ya no le daban miedo. Parecían viejas amigas que habían estado esperando pacientemente su regreso. Sara puso los dedos sobre las teclas. La sala contuvo la respiración. En cuestión de segundos, todos sabrían si era realmente música o solo una camarera a punto de hacer el ridículo. Había llegado la hora de la verdad. Ya no había vuelta atrás. Sara pulsó las primeras teclas y el sonido de la música llenó la elegante sala. Su espera de 3 años había terminado. El piano silencioso había recuperado su voz. Y Sara Martínez, la camarera invisible, estaba a punto de hacerse visible de una forma que jamás imaginó. Las primeras notas que salieron del piano fueron suaves y delicadas. Sara había elegido empezar con Clare Delon de Debussy, una pieza que siempre la tranquilizaba. Sus dedos se movían por las teclas como si volvieran a casa después de un largo viaje. El sonido de las lágrimas era perfecto. El piano había sido afinado recientemente y cada nota sonaba clara y auténtica. Sara sintió la magia familiar que se producía cuando sus manos tocaban las teclas. Todo su nerviosismo comenzó a desvanecerse.
Las voces preocupadas en su cabeza se acallaron. Solo se oía la música, pero los invitados en el comedor no guardaban silencio. Sara oía susurros y murmullos. Algunos parecían sorprendidos, otros escépticos. Intentó no escuchar sus voces y concentrarse únicamente en la melodía que fluía de sus dedos. El comienzo de Clare de Lune era sencillo y apacible. Era el tipo de música que evocaba la luz de la luna sobre el agua o una suave brisa entre los árboles. Sara la tocó exactamente como la había aprendido años atrás, con sentimiento y gracia. A medida que la pieza avanzaba, algo interesante empezó a suceder. Los susurros en la sala se fueron acallando. La gente dejó de hablar y empezó a escuchar la música. Las notas eran demasiado hermosas para ignorarlas. La confianza de Sara crecía con cada compás. Sus dedos recordaban exactamente dónde ir. Sus manos se movían juntas a la perfección, creando armonía y melodía al mismo tiempo. 3 años sin actuar no habían afectado en absoluto a sus habilidades. De hecho, tocaba con más emoción ahora que cuando era más joven. Cuando Clare de Lune terminó, hubo un momento de silencio absoluto. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos. No eran los aplausos educados que la gente hace solo por cortesía. Era un verdadero aprecio por algo hermoso. Sara miró al público por primera vez desde que empezó a tocar. Muchos rostros tenían un aspecto diferente. La duda había desaparecido de algunos ojos. En cambio, vio sorpresa e interés. La señora Wellington ya no fruncía el ceño. Incluso el señor Harrison parecía menos impaciente. Pero Sara apenas estaba empezando. Pasó con fluidez a su siguiente pieza, sin detenerse. Esta vez eligió algo más desafiante, la actitud revolucionaria de Chopin. Esta pieza era rápida y dramática, llena de pasión y poder. Demostraría a los invitados lo que realmente podía hacer. La actitud revolucionaria comenzó con una estruendosa serie de notas en la mano izquierda, como un ejército marchando a la batalla. La mano izquierda de Sara recorrió las teclas graves mientras su mano derecha tocaba la conmovedora melodía de arriba. La música llenaba la sala, llegando a cada rincón y tocando cada corazón. Ya no era música de fondo. Era música que exigía atención. La gente no podía hablar por encima ni ignorarla. Tenían que escuchar, quisieran o no. Sara tocó con 3 años de emociones acumuladas. Todos los sueños que había dejado de lado, toda la música que había guardado encerrada en su corazón, toda la pasión que no tenía a dónde ir. Todo fluía a través de sus dedos hacia la sala. Los pasajes difíciles que le habían llevado meses aprender cuando era estudiante ahora le salían con facilidad. Sus dedos se movían más rápido de lo que pensaba, tocando cada nota a la perfección. Los cambios de dinámica eran dramáticos. Suaves susurros que hacían que la gente se inclinara hacia adelante, seguidos de acordes potentes que los dejaban en sus asientos asombrados. Para cuando llegó al clímax de la pieza, toda la sala estaba en completo silencio, salvo la música. Nadie hablaba. Nadie se movía. Ni siquiera los camareros que debían estar cobrando. Se detuvo a escuchar. Cuando la revolucionaria actitud terminó con su acorde decisivo final, los aplausos fueron mucho más fuertes que antes. Algunos aplaudían con fuerza, como si estuvieran en un concierto de verdad. Sara vio a varios invitados intercambiar miradas de sorpresa y aprobación. Decidió probar algo diferente para su tercera pieza. En lugar de otra obra clásica, optó por un arreglo de jazz de The Way You Look Tonight. Esto demostraría a los invitados que podía tocar muchos estilos musicales diferentes. El jazz era diferente a la música clásica. Era más relajado y juguetón. Los dedos de Sara danzaban sobre las teclas, añadiendo pequeños adornos y toques personales a la melodía. Jugaba con el ritmo, a veces acelerando, a veces ralentizando, haciendo que la canción familiar sonara fresca y nueva. Los invitados masculinos parecieron apreciar este cambio de estilo. El jazz era más fácil de escuchar mientras terminaban su vino y se preparaban para la subasta,
pero seguía siendo música sofisticada, del tipo que pertenecía a un lugar como el Grand View Country Club. Sara se relajaba cada vez más con cada canción. El piano se sentía como un viejo amigo bajo sus manos. La música se sentía natural y apropiada. Casi había olvidado lo bien que se sentía tocar, compartir su don con los demás. Para su cuarta pieza, eligió el preludio de caja en do mayor. Era una pieza que mucha gente conocía, incluso si no dominaban la música clásica. Era sencilla pero hermosa, elegante pero sin ostentación. Era la música perfecta para gente elegante en una sala elegante. Mientras tocaba el conocido preludio de Bach, Sara notó que cada vez más gente la miraba en lugar de hablar entre sí. Algunos invitados habían girado sus sillas para mirar el piano. Otros se inclinaban hacia adelante en sus mesas, prestando mucha atención a cada nota. En una mesa, vio a un distinguido hombre mayor de cabello canoso hablando en voz baja con su acompañante. No dejaba de asentir hacia el piano y sonreír. En otra mesa, una mujer con un vestido de noche azul grababa la música en su teléfono. Pero el cambio más importante se vio en el rostro del señor Thompson. Cuando Sara miró hacia donde él estaba, vio alivio y asombro. Su plan estaba funcionando. La música estaba salvando la noche. Sara decidió arriesgarse un poco con su siguiente pieza. Eligió el preludio en do menor de Rachmaninoff, una de las piezas más difíciles y dramáticas del piano clásico. Era música que solo los pianistas más hábiles podían tocar bien. La pieza comenzaba con 3 acordes poderosos y ominosos que parecían estremecer la sala. Luego llegó la evocadora melodía, tocada con ambas manos al unísono. Esta era música que contaba una historia de lucha y triunfo, de oscuridad y luz. Las exigencias técnicas de la pieza de Rachmaninoff eran enormes. Las manos de Sara tuvieron que extenderse a lo largo de amplios intervalos. Sus dedos tuvieron que moverse con la velocidad del rayo y una precisión perfecta. Los cambios dinámicos fueron extremos, desde susurros hasta truenos. Pero Sara la tocó impecablemente. Cada nota era clara y con la precisión sincronizada. Cada frase estaba moldeada con inteligencia musical y profundidad emocional. Tocó como alguien que llevaba años actuando profesionalmente, no como alguien que llevaba 3 años cargando bandejas. Al terminar la pieza, los aplausos fueron los más fuertes hasta la fecha. Algunos incluso se pusieron de pie mientras aplaudían. Sara vio asombro genuino en muchos rostros. Estas personas reconocían la buena música al oírla, y estaban oyendo algo especial. El señor Harrison, el dueño del club, asentía con la cabeza. La señora Wellington sonreía por primera vez en toda la noche. Incluso el personal de cocina, que se había reunido cerca de las puertas de servicio para escuchar, irradiaba orgullo. Sara sintió una alegría que casi había olvidado. Por eso había empezado a tocar música, no por dinero ni fama, sino por momentos como este. Momentos en los que la música unía a la gente y les hacía sentir algo hermoso. Ya no era la camarera invisible. Ya no ocultaba su talento ni se disculpaba por sus sueños. Volvía a hacer música, compartiendo su don con el mundo, y lo mejor estaba por venir. La subasta estaba a punto de comenzar, y Sara estaba lista para ayudar a convertirla en el evento benéfico más exitoso que el Grand View Country Club hubiera visto jamás. El cambio en la sala fue como ver salir el sol tras una larga y oscura noche. Cuando Sara se sentó al piano por primera vez, muchos invitados parecían molestos o aburridos. Ahora la miraban como si fuera un milagro. La señora Wellington, que en 3 años no le había dicho a Sara más que agua sin hielo, la miraba con los ojos muy abiertos. Tenía la boca ligeramente abierta, como si no pudiera creer lo que oía. El collar de diamantes que llevaba al cuello reflejó la luz mientras se inclinaba hacia adelante para escuchar con más atención. En la mesa más cercana al piano, un hombre mayor con bigote blanco se secaba las lágrimas. La pieza de Rachmaninoff lo había conmovido profundamente. Se volvió hacia su esposa y le dijo algo. Eso la hizo asentir y sonreír.
Ambos miraron a Sara con el respeto que se suele reservar para los artistas famosos. El señor Harrison había dejado de mirar su reloj. En cambio, observaba con fascinación las manos de Sara moverse sobre las teclas. Como dueño del club, había escuchado a muchos músicos profesionales tocar en esa sala, pero nunca había visto algo así. Un completo desconocido tocando con la destreza de un concertino. Los invitados más jóvenes sacaban sus teléfonos para grabar videos. Sara podía ver cómo las pantallas se iluminaban alrededor de la sala mientras la gente grababa su actuación. Algunos publicaban en redes sociales en tiempo real. Otros enviaban mensajes a sus amigos, probablemente contándoles sobre el increíble pianista que estaban descubriendo. Pero el cambio más drástico se produjo en la energía de la sala. Antes de que Sara empezara a tocar, la noche se había sentido formal y un poco rígida. La gente se trataba con educación, pero no había verdadera emoción. Ahora el ambiente se sentía electrizante. Todos compartían la misma experiencia increíble. Sara terminó el Rachmaninoff y pasó con fluidez a un popurrí de melodías de Broadway. Interpretó canciones de musicales famosos que muchos en la sala reconocerían. Memory, de Cats, Sending the Clowns, de A Little Night Music, y Where We Were, de la película con Barbara Streisand. Estas canciones eran diferentes de las piezas clásicas que había estado interpretando. Eran más emotivas y personales. Cada una contaba una historia con la que la gente podía identificarse. Mientras Sara interpretaba Memory, notó que varias personas cantaban en voz baja. El popurrí de Broadway fue una estrategia inteligente. Demostró que Sara no era solo una pianista clásica. También sabía tocar música popular. Podía adaptarse a lo que el público quería escuchar. Esto la hacía parecer más accesible y versátil. Un camarero, que estaba cerca de la puerta de la cocina, se acercó al señor Thompson y le susurró algo al oído. El señor Thompson sonrió y asintió. Más tarde, Sara se enteraría de que el camarero había dicho que el personal de cocina se estaba reuniendo alrededor de las puertas de servicio para escuchar. Incluso los lavavajillas se habían detenido para oírla tocar. En una mesa al fondo de la sala, una mujer de mediana edad con un vestido rojo lloraba en silencio. La música le traía recuerdos, tal vez de alguien a quien había amado o de una época de su vida en la que había sido muy feliz. Su marido le dio un pañuelo y le apretó la mano suavemente. Sara sentía que la conexión entre ella y el público se hacía más fuerte con cada canción. De eso se trataba una verdadera interpretación. No se trataba solo de tocar las notas correctamente. Se trataba de tocar el corazón de la gente y hacerles sentir algo importante. Al pasar a su siguiente pieza, Sara notó que varios invitados habían acercado sus sillas al piano. Querían ver sus manos y observar su técnica de cerca. Algunas personas incluso estaban de pie al borde del área de actuación como si estuvieran en un concierto en lugar de en una cena. Una de ellas era un hombre de aspecto distinguido, de unos 60 años, con el pelo entrecano. Sara aún no lo sabía, pero era el Dr. Robert Chen, decano del Departamento de Música de la universidad local. Había estado estudiando la técnica de Sara y quedó asombrado por lo que vio. El Dr. Chen se giró hacia la mujer que estaba a su lado y dijo en voz baja: «Tiene una formación al nivel de la Juilliard. Quizás incluso mejor. Escuchen su fraseo, su dinámica. Esto no es una interpretación amateur». La mujer a su lado era Linda Morrison, una agente de talentos que representaba a varios músicos clásicos de renombre. Había acudido a la gala como invitada, sin esperar descubrir nuevos talentos. Pero tomaba notas detalladas en su teléfono sobre la actuación de Sara. ¿De dónde salió?, le susurró Linda al Dr. Chen. Nunca había oído hablar de ella. Ninguno de los dos sabía que hacía apenas 2 horas Sara les había estado sirviendo la cena y retirando los platos. Para ellos, era un nuevo talento misterioso, surgido de la nada. En otra mesa, James Rodríguez, un productor musical que había trabajado con algunos de los nombres más importantes del mundo de la música clásica, mantenía una conversación similar con su esposa. «Cariño»,
dijo en voz baja. Tenemos que hablar con ella después de la actuación. Este nivel de talento no se encuentra muy a menudo. Su esposa asintió. Llevaba suficiente tiempo en la industria musical como para reconocer algo especial al oírlo. Mientras tanto, Sara estaba completamente concentrada en su interpretación. Había elegido los Minute Waltz de Chopin para su próxima pieza, una obra lúdica y técnicamente desafiante que mostraría su lado más ligero. Sus dedos volaban sobre las teclas con precisión y alegría. El vals Minute Waltz era como una risa musical. Burbujeaba, brillaba y hacía sonreír a la gente. Después de la carga emocional de algunas de sus piezas anteriores, esto era exactamente lo que la sala necesitaba. La gente comenzó a relajarse y a disfrutar de una manera nueva. Sara podía ver sonrisas extendiéndose por los rostros de toda la sala. Algunas personas estaban, de hecho, se mecían ligeramente al ritmo de los vals. La música era contagiosa y alegre, y era imposible no sentirse bien al escucharla. Cuando terminaron los vals, los aplausos fueron inmediatos y entusiastas. Pero más que eso, Sara escuchó algo inesperado. La gente pedía a gritos algo. «Pon algo de Gershwin». Alguien gritó desde el fondo de la sala. «¿Conocen algo de Mozart?», preguntó una mujer en una mesa delantera. «¿Qué les parece un poco de jazz?», sugirió otro invitado. Estas personas ya no estaban sentadas educadamente esperando música de fondo. Estaban concentrados y entusiasmados. Querían escuchar más y participar en la elección de lo que vendría después. Sara sonrió y asintió. «Con gusto aceptaré peticiones», dijo por el micrófono. «¿Qué les gustaría escuchar?». La respuesta fue inmediata. Varias personas sugirieron sugerencias al mismo tiempo. Sara escuchó peticiones de todo, desde compositores clásicos hasta canciones populares y temas de películas. Todos querían escuchar su música favorita interpretada por el increíble pianista que acababan de descubrir. El señor Thompson observaba todo con creciente asombro. Esperaba que Sara tuviera la amabilidad de proporcionar una música de fondo aceptable. Nunca imaginó que se convertiría en la estrella de la noche. Se suponía que la subasta benéfica comenzaría pronto, pero a nadie parecía importarle ya el horario. Estaban demasiado ocupados disfrutando del inesperado concierto que estaban recibiendo. Sara eligió Rhapsody in Blue de Gershwin para su siguiente pieza. Fue una elección perfecta porque combinaba la técnica clásica con la sensibilidad del jazz. También era una pieza que a muchos les encantaba, incluso si no solían escuchar música clásica. Mientras el familiar guisando de clarinete fluía del piano, Sara tocó las partes orquestales y de piano, alternando entre ellas con fluidez. La sala estalló en murmullos de agradecimiento. Esta era una pieza que hacía que la gente se sintiera orgullosa de ser estadounidense. Era sofisticada pero accesible, compleja pero agradable. Sara tocó Rhapsody de Azul con la confianza de quien había reencontrado su verdadera vocación. Cada nota era una declaración de que no era solo una camarera que tocaba el piano. Era una pianista que trabajaba de camarera. Para cuando terminó el Gershwin, la transformación de la sala era total. Esas mismas personas que habían ignorado a Sara durante 3 años ahora la miraban como si fuera la persona más importante del edificio. Y en ese momento lo era. Al desvanecerse las últimas notas de Rapidez y Azul, Sara levantó la vista y vio algo que la dejó sin aliento. Toda la sala estaba de pie aplaudiendo. No solo aplausos educados, sino aplausos entusiastas. Algunos incluso vitoreaban. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. No era momento de llorar. Era momento de ser profesional y cortés. Se levantó del piano e hizo una pequeña reverencia, tal como le habían enseñado en su recital de estudiante. «Gracias», dijo por el micrófono. «Ha sido un placer tocar para ustedes esta noche». Pero los aplausos no cesaron. De hecho, se hicieron más fuertes. La gente gritaba «¡Bravo!» y más. Algunos invitados incluso silbaban en señal de agradecimiento,
algo que nunca ocurría en eventos formales como este. El señor Thompson apareció junto al piano, con el rostro radiante de alivio y orgullo. Había corrido un gran riesgo al dejar que Sarah actuara, y había dado mejores frutos de los que jamás hubiera imaginado. «Damas y caballeros», dijo por el micrófono. ¿No fue absolutamente maravilloso? Demos otro aplauso a Sarah Martínez. El público respondió con entusiasmo, pero cuando los aplausos finalmente comenzaron a apagarse, sucedió algo inesperado. En lugar de regresar a sus asientos para comenzar la subasta, varias personas comenzaron a caminar hacia el piano. El primero en llegar a Sarah fue el Dr. Robert Chen, el decano de música de la universidad. Se movía rápidamente, como si temiera que alguien más llegara antes. «Señorita Martínez», dijo, extendiendo la mano. «Eso fue absolutamente extraordinario. Soy el Dr. Robert Chen de la universidad. Necesito hablar con usted». Antes de que Sarah pudiera responder, otra persona apareció a su lado. Era Linda Morrison, la agente de talentos. Mostraba su tarjeta de presentación con una gran sonrisa. «Sarah, soy Linda Morrison. Represento a músicos clásicos profesionalmente. Donde se ha estado escondiendo. Esa actuación fue increíble». Sarah los miró a ambos, confundida. No estaba acostumbrada a que la gente se peleara por su atención. Durante 3 años, había sido prácticamente invisible. Ahora, de repente, todos querían hablar con ella. Se acercaba más gente. James Rodríguez, el productor musical, se abría paso entre la pequeña multitud que se formaba alrededor del piano. Detrás de él, Sarah vio a otros invitados levantándose de sus mesas, todos deseando conocer a la misteriosa pianista que había aparecido. «Ed». De repente, «Lo siento», dijo Sarah, abrumada. «No entiendo qué pasa». El Dr. Chen sonrió amablemente. «Lo que pasa es que acabas de dar una de las mejores interpretaciones de piano que he escuchado en años. Tu técnica, tu musicalidad, tu profundidad emocional, todo es a nivel profesional. ¿Dónde estudiaste?». Sarah dudó. No estaba segura de si debía decirles la verdad sobre su trabajo en el club. El señor Thompson le había dicho que dejara que la gente juzgara su música antes de saber nada más sobre ella. «Estudié en Juilliard», dijo en voz baja. «Pero tuve que irme antes de terminar la carrera». Los ojos de Linda Morrison se abrieron de par en par. «¿Juilliard?». Lo sabía. No se puede fingir ese nivel de formación. «Sarah, tengo que preguntarte, ¿actúas profesionalmente actualmente? ¿Tienes representación?». Sarah negó con la cabeza. «No, no he actuado en público en 3 años». «3 años». El Dr. Chen pareció sorprendido. «¿Pero por qué? Con un talento como el tuyo, deberías estar actuando con regularidad. Deberías estar grabando álbumes y dando conciertos». Este era el momento que Sarah había estado temiendo. Tendría que explicar por qué alguien con sus habilidades no era ya famoso. Tendría que hablarles de su familia, sus decisiones y sus dificultades. Pero antes de que pudiera responder, James Rodríguez llegó al grupo. Se presentó e inmediatamente empezó a hablar de oportunidades de grabación y conciertos. Más gente se reunía a su alrededor. Todos querían saber sobre la trayectoria de Sarah y sus planes de futuro. Sarah se sentía como en un sueño. Tan solo 2 horas antes, había estado preocupada por perder su trabajo por sugerir que sabía tocar el piano. Ahora estaba rodeada de personas importantes de la industria musical, todas queriendo ayudarla en su carrera. Pero el momento más sorprendente llegó cuando la señora Wellington se acercó al grupo. Sarah había atendido a esta mujer cientos de veces, pero la señora Wellington nunca la había mirado realmente. Ahora caminaba directamente hacia Sarah con expresión decidida. «Disculpen», dijo la señora Wellington al grupo de gente de la industria musical. «Necesito hablar con la señorita Martínez». Los demás retrocedieron respetuosamente. La señora Wellington era una de las personas más poderosas de la ciudad. Cuando quería hablar, la gente la escuchaba.
La señora Wellington miró directamente a Sara a los ojos. Querida, dijo. Esa fue la música más hermosa que he escuchado desde que mi difunto esposo tocaba para mí. Él también era pianista. Ya sabes, no tan talentoso como tú, pero amaba la música como tú. Sara estaba atónita. En 3 años sirviendo a la señora Wellington, nunca la había oído mencionar a su esposo ni hablar de algo tan personal. Gracias, logró decir Sara. Eso significa mucho para mí. La señora Wellington metió la mano en su bolso y sacó una chequera. Quiero hacer algo para impulsar tu carrera. Música como la tuya no debería ocultarse al mundo. Extendió un cheque y se lo entregó a Sara. Cuando Sara vio la cantidad, casi lo dejó caer. Era por $50,000. Wellington, exclamó Sara con voz entrecortada. No puedo aceptar esto. Es demasiado. Tonterías, dijo la señora Wellington con firmeza. Considéralo una beca. Úsalo para terminar tus estudios, grabar una grabación o lo que necesites para empezar tu carrera. Un talento como el tuyo es un don y los dones deben compartirse. Otras personas del grupo empezaron a sacar sus chequeras. El Dr. Chen escribía algo en el reverso de su tarjeta de presentación. Linda Morrison llamaba a sus colegas en Nueva York. James Rodríguez hablaba de tiempo en el estudio y contratos de grabación. Sara miró a su alrededor y vio todas esas caras, todas esas personas que querían ayudarla. Hacía apenas unas horas, la mayoría ni siquiera sabía que existía. Ahora la trataban como si fuera la persona más importante de la sala. No sé qué decir, dijo Sara, mientras las lágrimas finalmente empezaban a correr por sus mejillas. Es todo tan abrumador. El Dr. Chen sonrió con dulzura. Sara, lo que intentamos decirte es que tienes un don que no debes desperdiciar. Sean cuales sean las circunstancias que te llevaron a dejar de actuar, queremos ayudarte a superarlas. La universidad se sentiría honrada de ofrecerte una beca completa para que completes tu carrera, continuó. Matrícula completa, más un estipendio para vivir. Incluso podrías dar clases a algunos de nuestros estudiantes principiantes para ayudarte a mantenerte. Linda Morrison asintió con entusiasmo. Y ya tengo ideas para oportunidades de actuación. Hay varios festivales de música de verano que estarían encantados de presentar un talento como el tuyo. Podríamos tenerte actuando profesionalmente en cuestión de meses. Sara se sentía como si estuviera dando vueltas. Todo estaba sucediendo tan rápido. 3 años de lucha y sacrificio, y ahora, de repente, toda su vida podría cambiar en una noche. Pero entonces pensó en su familia. Su padre, que seguía enfermo. Su madre, que tenía 2 trabajos. Sus hermanos, que necesitaban su ayuda. Incluso con todas estas generosas ofertas, no podía simplemente abandonar sus responsabilidades. Son todos tan amables, dijo Sara. Ayuda lentamente. Pero no entiendes mi situación. Tengo una familia que depende de mí. No puedo simplemente volver a la escuela ni empezar a viajar para conciertos. Tengo obligaciones. La señora Wellington sonrió. Querida hija, ¿no viste ese cheque? Es suficiente dinero para mantener a tu familia mientras te dedicas a la música. Y estoy segura de que no soy la única aquí dispuesta a ayudar. Tenía razón. Otros invitados ya estaban firmando cheques y haciendo promesas. Alguien sugirió crear una fundación para apoyar la carrera de Sara y ayudar a otros jóvenes músicos en situaciones difíciles. La conversación avanzaba a un ritmo que Sara no podía seguir. El señor Thompson, que había estado observando todo desde la distancia, finalmente se acercó al grupo. Parecía nervioso pero decidido. Disculpen, dijo en voz baja. Creo que hay algo que todos deberían saber sobre Sara. El corazón de Sara se paró. Era el fin. El señor Thompson iba a decirles que solo era camarera. Una vez que supieran la verdad, ¿desaparecerían todas estas ofertas? Sara lleva 3 años trabajando en el club. El señor Thompson dijo, ha sido una de nuestras mejores empleadas. Trabajadora,
confiable, siempre profesional. Pero hasta esta noche, ninguno de nosotros conocía su pasado musical. El grupo se giró para mirar a Sara con aún más asombro. Una camarera. Pensaban que era una música profesional que había mantenido un perfil bajo. La verdad era aún más increíble. ¿Quieres decir que has estado trabajando aquí todo este tiempo y nadie sabía que podías tocar así?, preguntó Linda Morrison. Sara asintió, avergonzada. Necesitaba el trabajo. Mi familia necesitaba el dinero. No pensé que a nadie le importara mi pasado musical. El doctor Chen negó con la cabeza, asombrado. Sara, esto hace que tu historia sea aún más notable. Mantener ese nivel de habilidad mientras trabajas en un trabajo exigente, mantener viva tu pasión a pesar de las circunstancias, eso demuestra una dedicación increíble y demuestra carácter, añadió la señora Wellington. Antepones las necesidades de tu familia a tus propios sueños. Esa es la marca de una persona verdaderamente excelente. La multitud alrededor del piano crecía. Se corría la voz por la sala sobre los antecedentes de Sara y su increíble actuación. Gente que había las partes perdidas de su concierto pedían a otros que describieran lo que habían escuchado. Sara se dio cuenta de que ese momento lo estaba cambiando todo, no solo para ella, sino para todos los presentes. 6 meses después, Sara Martínez estaba entre bastidores en el Carnegie Hall con un elegante vestido negro de concierto. Le temblaban las manos ligeramente, pero no de miedo, sino de emoción. En tan solo unos minutos, entraría en uno de los escenarios más famosos del mundo y tocaría para un público de amantes de la música que habían venido específicamente para escucharla. El viaje desde esa noche en el Grand View Country Club hasta ese momento había sido como vivir en un cuento de hadas. Todo había cambiado tan rápido que a veces a Sara le costaba creer que fuera real. El primer cambio se produjo pocos días después de la gala benéfica. El Dr. Chen había llamado para confirmar la oferta de beca de la universidad, pero era incluso mejor de lo que había descrito al principio. Sara no solo recibiría matrícula gratuita y un estipendio para vivir, sino que la universidad estaba creando un programa especial que le permitiría completar su título a la vez que enseñaba y actuaba. Linda Morrison había estado igualmente ocupada. En menos de una semana, había organizado las audiciones de Sara para varios festivales de música prestigiosos. Las audiciones habían ido tan bien que Sara fue invitada a actuar en el Festival de Música de Tanglewood ese verano. Su actuación allí había sido reseñada por críticos de los principales periódicos, quienes elogiaron su extraordinaria técnica y profundidad emocional. Pero el apoyo más significativo había venido de la señora Wellington y los demás invitados de esa gala benéfica. No se habían limitado a firmar cheques y olvidarse de Sara. Se habían mantenido involucrados, convirtiéndose en una especie de familia que la apoyaba y deseaba verla triunfar. La señora Wellington se había encariñado especialmente con Sara. Insistió en que Sara se mudara del estrecho apartamento de su familia a la casa de huéspedes en la finca de la señora Wellington. Necesitas un lugar adecuado para practicar, le había dicho. Y disfruto de volver a tener música en casa. La casa de huéspedes tenía un hermoso piano de cola que había pertenecido al difunto esposo de la señora Wellington. Sara practicaba con él todos los días, y a veces, la señora Wellington se sentaba a escucharla, recordándole a la abuela que Sara nunca conoció. El apoyo económico de los invitados a la gala había resuelto el mayor problema de Sara. Su familia ya no necesitaba su salario de camarera para sobrevivir. Su padre recibía mejor atención médica. Su madre había podido dejar uno de sus trabajos. Sus hermanos asistían a buenas escuelas y tenían todo lo que necesitaban. Sara también había cumplido su promesa de ayudar a los demás. Con la guía de la señora Wellington, fundó la Fundación Musical Martínez, que proporcionaba becas e instrumentos a jóvenes músicos de familias de bajos recursos. La fundación ya ayudaba a 30 niños a perseguir sus sueños musicales. El contrato discográfico que James Rodríguez había gestionado dio lugar al primer álbum de Sara, Hidden Treasures.
El título era perfecto porque representaba tanto la propia historia de Sara como la música de compositores menos conocidos que ella había elegido presentar. El álbum había recibido excelentes críticas e incluso había ganado una nominación al Grammy. Pero el concierto de esa noche en el Carnegie Hall era el mayor hito hasta la fecha. Sara actuaba como solista, no como parte de un festival o evento grupal. Las entradas se agotaron a las pocas horas de salir a la venta. La gente quería escuchar a la pianista que había sido descubierta en una cena benéfica y que había revolucionado el mundo de la música clásica. Los padres y hermanos de Sara estaban entre el público esa noche, sentados en primera fila. Llevaban ropa nueva que Sara les había comprado y se veían orgullosos y felices. La salud de su padre había mejorado tanto que pudo viajar a Nueva York para el concierto. La señora Wellington también estaba allí, junto con muchos de los otros invitados de esa noche en el club de campo. El Dr. Chan había traído a un grupo de sus estudiantes de música. Linda Morrison estaba allí con varios otros músicos a los que representaba. Incluso el señor Thompson había asistido, luciendo su mejor traje y radiante de orgullo. La historia del descubrimiento de Sara se había hecho famosa en el mundo de la música. Las revistas habían escrito artículos sobre ella. Los programas de televisión la habían entrevistado. Había aparecido en la portada de Classical Music Today con el titular De camarera al Carnegie Hall. La historia de Sara Martínez. Pero Sara no había olvidado de dónde venía ni de las personas que la habían ayudado en el camino. Seguía visitando el Grand View Country Club con regularidad, no como empleada, sino como artista invitada. El club ahora exhibía carteles de sus conciertos en el vestíbulo, y habían bautizado su gala benéfica anual como la Noche de Música Sara Martínez. Las camareras y el personal de cocina del club se habían convertido en algunos de los mayores fans de Sara. Les encantaba contarles a los nuevos empleados sobre la noche en que una de las suyas se sentó al piano y cambió su vida para siempre. Les dio la esperanza de que sus propios sueños también podrían hacerse realidad algún día. Sara también cumplió su promesa de apoyar la educación musical para niños desfavorecidos. Su fundación había crecido más allá de lo imaginado. Ahora proporcionaban instrumentos, clases y becas a más de 300 jóvenes músicos. Sara ofrecía conciertos benéficos regularmente para recaudar fondos para la fundación. Algunos de los niños a los que ayudaba la fundación tenían un talento increíble. Sara a menudo pensaba en ellos cuando actuaba, sabiendo que su éxito también estaba haciendo realidad sus sueños. Era como un círculo de esperanza que seguía creciendo. Mientras Sara estaba entre bastidores en el Carnegie Hall, pensó en la noche que lo cambió todo. Si la pianista original no se hubiera enfermado, nada de esto habría sucedido. Todavía estaría llevando bandejas y escondiendo su talento. Era asombroso cómo un momento de valentía podía transformar una vida entera. La directora de escena apareció a su lado. Señorita Martínez, es hora. Sara respiró hondo y caminó hacia el escenario. Al entrar bajo las brillantes luces, escuchó los aplausos de la sala de conciertos abarrotada. El público ya estaba entusiasmado, incluso antes de que ella tocara una sola nota. Se sentó ante el magnífico piano Steinway y ajustó la banqueta. El instrumento estaba perfectamente afinado y respondía de forma increíble. Era el tipo de piano que todo pianista serio sueña con tocar. Pero al colocar las manos sobre las teclas, Sara no pensaba en el elegante piano, ni en el famoso recinto, ni en las personas importantes del público. Pensaba en la música en sí, en su poder para unir a la gente, conmover corazones y cambiar vidas. Empezó a tocar la misma pieza con la que había empezado aquella noche en el club de campo, Claire de Lune de Debussy. Parecía apropiado comenzar su debut en el Carnegie Hall con la música que la había llevado de regreso a su verdadera vocación. Mientras la suave melodía llenaba la sala de conciertos, Sara sintió la misma magia que había experimentado aquella noche hacía 6 meses. La conexión entre la artista y el público, compartir algo hermoso, la forma en que la música podía hacer que desconocidos se sintieran como familia.
El público escuchaba en completo silencio, cautivado por el arte de Sara. En la primera fila, sus padres se tomaban de la mano y sonreían entre lágrimas. La señora Wellington asintió con aprobación. El doctor Chen observaba con el orgullo de un maestro que ve triunfar a sus alumnos. Pero lo más importante era que Sara finalmente estaba donde pertenecía. Ya no ocultaba sus dones ni posponía sus sueños. Estaba viviendo la vida que estaba destinada a vivir, usando sus talentos para alegrar a los demás y ayudar a jóvenes músicos a perseguir sus propios sueños. Cuando Claire Delon terminó, los aplausos fueron atronadores. Pero Sara ya estaba encaminada hacia su siguiente pieza, sumida en la alegría de hacer música para quienes realmente la apreciaban. Había aprendido que a veces los momentos más importantes de la vida llegan cuando menos los esperamos. A veces tenemos que ser lo suficientemente valientes para salir de las sombras y mostrarle al mundo quiénes somos realmente. Y a veces, cuando lo hacemos, descubrimos que el mundo nos ha estado esperando todo este tiempo. La camarera invisible se había convertido en una artista célebre. El talento oculto había sido revelado. El sueño que había sido pospuesto finalmente se había hecho realidad. Y esto era solo el comienzo. Sara Martínez había recuperado su voz y pasaría el resto de su vida compartiéndola con el mundo, una hermosa nota a la vez.